Estamos con el doctor Manuel Salvador, jefe de medicina hiperbárica del Hospital General de Castellón, traumatólogo, y tiene distintas especialidades médicas. La primera pregunta, doctor, siempre es la misma. ¿Existe alguna relación comercial o económica entre la asociación y usted? No, ninguna. ¿Por qué colabora con la asociación de forma desinteresada y de forma voluntaria? Pues porque soy médico. ¿Para ayudar a otras personas? Para ayudar a otras personas, efectivamente. Nos encontramos, doctor, que en la Asociación Española de Pacientes con Dolor Neuropático nos llegan muchísimos pacientes quemados literalmente por agresiones que son en el ganglio de Gasser. Este tipo de cirugías ablativas, la técnica del balón y la técnica de radiofrecuencia continua o el fenol, ¿por qué se siguen practicando en España? Yo creo que se siguen practicando porque por falta de profesionales cualificados. Vamos a ver, yo estuve, recuerdo, en el año 2011 en la Universidad de Maastricht y me entrevisté por separado con 3 especialistas de talla internacional, el doctor Van Martens, el doctor Rohoff y el doctor Schluiter. Estábamos con el doctor, ha estado usted con el doctor Van Martens, Rohoff y el doctor Schluiter. Schluiter, sí. Me entrevisté con los 3 por separado y a los 3 les hice las mismas preguntas. Y bueno, las respuestas fueron idénticas. Los 3 estaban de acuerdo en que no se debe actuar sobre el ganglio de Gasser excepto en las neuralgias de trigémino típicas. Y en ese caso, solo con radiofrecuencia pulsada y de modo selectivo. Es decir, los 3 coincidían. El paciente debe estar bajo una sedación consciente para poder ir estimulando con la aguja las distintas ramas del trigémino. Y cuando coincide la zona estimulada, las parestesias, el hormiguillo que el paciente nota con la zona de dolor, y solo en ese momento, y solo esa rama, es cuando se ejecuta la radiofrecuencia pulsada. ¿Qué diferencia hay entre una radiofrecuencia continua y una radiofrecuencia pulsada? La radiofrecuencia pulsada la descubrió el doctor Schluiter cuando se dio cuenta de que sin utilizar las temperaturas tan elevadas que dañaban de forma irreversible los nervios o los ganglios nerviosos, se conseguía el mismo efecto y además sin efectos secundarios. ¿Y qué ventaja tiene la radiofrecuencia pulsada en el ganglio esfenopalatino frente a la radiofrecuencia pulsada en el ganglio de Gasser? Bueno, en ese tema también estaban todos de acuerdo en que todo lo que sea dolor facial atípico hay que actuar sobre el ganglio esfenopalatino, no sobre el ganglio de Gasser. Y preferiblemente con radiofrecuencia pulsada, porque la radiofrecuencia pulsada es reversible. Es decir, es posible que el paciente al cabo de unos meses al cabo de unos meses o al cabo de unos años necesite una segunda tanda. Pero tenemos la ventaja de que si se lesionara algún nervio y apareciera alguna secuela, sabemos que en unos meses esa secuela se va a recuperar y va a desaparecer. Muy bien, doctor. ¿Y por qué en España hay tan pocos especialistas formados en radiofrecuencia pulsada en el ganglio esfenopalatino? Pues porque la formación como especialista de dolor requiere aparte de unos estudios largos, requiere de una práctica y requiere examinarse delante de unos especialistas en una universidad extranjera y ser capaz sobre un cadáver de realizar las distintas técnicas que se le van a solicitar por parte del tribunal médico. O sea, tener un título de especialista en dolor es algo que requiere estudios, tiempo, conocimiento de idiomas. Pero nos encontramos con que todos los especialistas del dolor, porque conocemos todos los hospitales, al menos de Madrid, no están capacitados para hacer una radiofrecuencia pulsada cuando tiene esta indicación en el ganglio esfenopalatino. Es que hay ¿Por qué ocurre esto? Hay 2 tipos de especialistas de dolor. Está el especialista de dolor, de unidad de dolor, que fundamentalmente lo que hace es administrar fármacos. Y luego está el especialista de dolor intervencionista. Entonces, el especialista de dolor intervencionista habitualmente está especializado en aquellas técnicas que más le demandan. Que no son estas. Que no son estas.
Ajá. Porque esas catástrofes que nos llegan a la asociación, que ya nos llaman tarde, con pues quemados los pacientes, ¿qué vías de solución tienen, doctor? Lo que ocurre es que, bueno, tanto la asociación como la unidad en la que yo trabajo nos hemos vuelto poco a poco un centro de referencia. Entonces, de todo el territorio nacional vienen pacientes. Entonces, nosotros podemos tener una experiencia de 60 o 70 pacientes, cosa que no tienen en ningún hospital español. Y entonces, bueno, eso nos permite aprender mucho, nos permite profundizar y al mismo tiempo, pues bueno, también somos testigos de las secuelas y de los desastres que producen en estos pacientes técnicas mal aplicadas. Muy bien, doctor. ¿Por qué colabora e investiga usted en este tema del dolor neuropático facial? Pues yo soy traumatólogo. Los pacientes cuando van a la consulta, bueno, llevo casi 40 años de traumatólogo, 30 y 39. Cuando un paciente llega a la consulta de un traumatólogo dice, doctor, me duele. Entonces yo siempre he tenido pacientes que les dolía algo. Y poco a poco, bueno, pues te vas interesando por hacer todo lo posible, por corregir, por aliviar el sufrimiento humano. Los pacientes vienen a la consulta nuestra por dolor. Y poco a poco yo he trabajado mucho en espalda, empecé tratando problemas de dolores de espalda con radiofrecuencia, me formé en los años 80 en el Hospital de Burdeos con el profesor Senegas. Y bueno, pues poco a poco primero empiezas con raquis lumbar, luego empiezas con raquis cervical y luego te solicitan que las técnicas que tú has aprendido vayas aplicándolas para tratar otro tipo de neuralgias. Doctor, ¿qué falla en el sistema de salud que tenemos en España para que nos lleguen a la asociación pacientes como el caso de María José Andarias o como tantos otros casos, ¿no? Que además también han sido tratados en la privada, que están abrasados literalmente? ¿Qué es lo que está fallando en España? Pues que no tenemos suficientes unidades de dolor y no tenemos aún suficientes profesionales formados. Y las pocas unidades de dolor que hay están absolutamente desbordadas por la gran cantidad de pacientes que son derivados hacia ellas. ¿Por qué nos encontramos en la asociación pacientes a los que les han realizado una artroscopia y tienen afectadas las 3 ramas del trigémino o 2 ramas del trigémino? Pues porque la articulación temporomaxilar es una articulación muy difícil de abordar y el hacerlo de modo artroscópico es muy sugerente. Sin embargo, la articulación temporomaxilar es una articulación muy pequeña, muy ricamente inervada y que en algunas personas prácticamente la cápsula de la temporomaxilar está pegada a la rama 3 del trigémino, especialmente en el sexo femenino, en el que las dimensiones del cráneo son más reducidas. ¿Recomienda usted las artroscopias ATM? No. Gracias, doctor.